Hola amigos hermanos, ¿cómo estáis? Hoy quiero hablaros de un personaje muy importante para nosotros como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y es nuestro profeta José Smith, el primer profeta de la restauración que Dios llamó para restaurar su evangelio en estos últimos días. José Smith fue un joven que con 14 años preguntó al Señor y recibió una prodigiosa manifestación que conocemos como la primera visión, en la cual el Padre Celestial y su Hijo Jesucristo se le aparecieron y le dijeron que ninguna iglesia tenía su autoridad ni le representaba y que por medio de él iba a ser restaurada en estos últimos días. 3 años después, con 17 años, se le apareció un ángel que se llamaba Moroni y le dijo una frase interesante, entre otras muchas cosas. Le dijo que su nombre sería conocido para bien o para mal en todo el mundo. Es curioso porque un joven de corta edad, en una granja perdida en el estado de Nueva York, un país en aquel entonces despoblado y sin mucha importancia, difícilmente podría aspirar a ser conocido en todo el mundo. Sin embargo, como vamos a ver ahora, y aquí lo tienen, la revista Smithsonian publicó en 2014 una revista con las 100 figuras más importantes de la historia de Estados Unidos, y entre el grupo apartado de personajes religiosos escogió a José Smith como el primero de esta categoría y Brigham Young el tercero. Es decir, que directamente se ha cumplido esta gran profecía de que José Smith sería conocido en todo el mundo. José Smith, desde que empezó a testificar de que el Señor le había hablado y le había llamado como profeta, fue perseguido y acusado falsamente. En su corta vida, creo que tuvo unos 38 cargos judiciales contra él. Se le acusó 38 veces formalmente ante un juzgado. ¿Y saben cuántas veces se le condenó? 0. Porque nunca fue una acusación con pruebas o con un delito que pudiera comprobarse. Todo eran falsedades y todo eran persecuciones. Estuvo encarcelado incluso un invierno en 1838 en una cárcel inmunda, en un sótano donde no podía ni levantarse completamente porque era tan bajito que no podía ni caminar, y pasó un invierno terrible y llegó a ser asesinado a los 38 años de edad. Cuando se presentó al último cargo que le acusaban y él voluntariamente se presentó, fue abandonado y asesinado por una turba de asesinos que fueron a por él. Esta es, a grosso modo, su vida. Un personaje cuestionable, por supuesto, por amigos y enemigos, y con muchas luces y sombras, por supuesto, como cualquier otro personaje de importancia, que en futuros vídeos analizaré individualmente, hecho por hecho, pero ahora estoy generalizando, ¿no? ¿Qué tenía de especial este hombre? ¿Qué tenía de especial José para que se cuestionara, se le acusara, se le persiguiera y todavía, después de 200 años, se le siga persiguiendo y acusando falsamente, injustamente, de tantas y tantas cosas como pueden ver en las redes sociales acerca de él, cómo lo difaman, lo insultan, lo menosprecian y lo acusan de cualquier tropelía, cualquier barbaridad? ¿Qué tenía de especial? Pues lo mismo que han tenido todos los profetas, ser llamados por Dios y, dentro de sus imperfecciones y debilidades humanas, hacer lo mejor posible la obra que el Señor les había encomendado. Por ejemplo, como Moisés, que como profeta sabemos que fue preservado por el Señor de bebé, criado como príncipe de Egipto, luego al defender a un hebreo mató a un egipcio y tuvo que huir, volvió luego mandado por el Señor a rescatar a su pueblo, tuvo que enfrentarse a Faraón, tuvo que pasar 10 plagas, salir con su pueblo al desierto, tuvo que darles de beber agua de la roca, dividir el mar rojo, hacer que lloviera pan del cielo, el maná, tuvo que darles hasta codornices cuando se quejaban, les dio la ley, sufrió rebeliones, sufrió muchos padecimientos, incluso no llegó
a ver la tierra prometida después de tanto sufrimiento. O como Pedro, el apóstol del Señor, tan impetuoso pero tan valiente, que siempre estaba dispuesto a hacerlo todo, pero que también tuvo miedo y la noche que entregaron a su maestro lo negó 3 veces. Pero luego se rehizo, se repuso y fue un gran defensor y murió también como mártir. Esto es lo que tienen los profetas, que son perseguidos, son difamados, y el propio Jesucristo lo enseñó en Mateo 10, 22, 24 y 25 dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. El discípulo no es mayor que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de la familia llamaron Belcebú, cuanto más a los de su casa. Ya sabemos que a Cristo lo persiguieron, lo insultaron, lo llamaron demonio, Belcebú y muchas otras cosas. Y todos aquellos que el Señor ha llamado como profetas, pues han pasado por las mismas cosas. Y todos los discípulos o los verdaderos cristianos de Cristo también, en cualquier denominación, muchas veces pasan por ese tipo de persecuciones. Pero volvamos a José Smith. Un jovencito que en 1820 era un granjero en un pequeño pueblo de Estados Unidos que no era nada, era una nación incipiente y nada poderosa, un joven imperfecto, un joven sin mucha preparación, pero que tenía la capacidad de obedecer al Señor y de seguir su voz y de ser el profeta de la restauración. Por supuesto, lo atacaron y lo atacan ahora. Es el famoso ataque ad hominem, es decir, se desprestigia a la persona para intentar destruir su obra. Y hoy en día con las redes sociales pues se ataca más y más y más a José Smith para intentar destruir la iglesia de Jesucristo. Sin embargo, nosotros, que como son todos los últimos días respetamos y nunca hablamos mal de otros, sí que somos atacados y somos insultados, dejados, y sobre todo se ataca a José Smith para intentar, como he dicho, destruir la iglesia de Jesucristo. Pero cometen el error de querer matar al mensajero para evitar que ese mensaje se propague. Y nunca matar al mensajero fue la solución de nada. Aunque en este caso literalmente fue asesinado José Smith y murió como mártir a los 38 años de edad. Pero el matar al mensajero nunca ha impedido que la obra de Dios siga adelante. Y la obra que José Smith inició siguiendo y obedeciendo al Señor no era la obra de José Smith ni la obra de ningún hombre, era la obra de Dios. Por lo tanto, a pesar de su muerte y a pesar del desprestigio que todavía se hace de él, sigue adelante y seguirá adelante porque no es obra de hombres, sino es obra de Dios. Como he dicho, José Smith era un hombre imperfecto. Él nunca presumió de ser nada. Él era una persona humilde que reconocía sus debilidades y sobre todo que preguntaba al Señor cuando tenía alguna duda. Él siempre acudía a la fuente original. Hay muchas cosas de José Smith que admiro en su carácter. Siempre en todas las vidas, a mí me encantan las biografías, siempre veo las partes positivas porque debilidades tenemos todos, imperfecciones tenemos todos, pero también tenemos ciertas habilidades y ciertos dones que son una luz al mundo, como decía Jesucristo, así alumbre vuestra luz para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y José Smith tuvo muchísimas buenas obras. Cosas que admiro de él, pues admiro que era valiente, era intrépido, no se arrugaba ante nada, siguió adelante a pesar de las persecuciones, de los problemas, de las dificultades. Era un hombre que le encantaba la libertad, pues quería que se le respetara a él y él respetaba el derecho a todos a adorar lo que quisieran y era tolerante hacia todos los demás. Y sobre todo era humilde, una persona humilde, porque nunca escribió un libro. Ustedes saben que los líderes religiosos suelen escribir algún libro, suelen querer dejar un legado para la posteridad. José Smith nunca escribió ningún libro. Todo lo que tenemos de él son recopilaciones que se hicieron muchísimos años después de discursos suyos, pero él jamás escribió un libro, ni siquiera interpretaba las escrituras, ni opinaba de las escrituras. Cuando tenía alguna duda preguntaba al Señor y buscaba la revelación. Y eso es lo que tenemos hoy en día como el libro de Doctrina y Convenios, que son revelaciones que recibía del Señor y la mayoría eran por preguntas que él le hacía. Por lo tanto, José Smith es el verdadero profeta de la restauración, un hombre con debilidades, con imperfecciones, pero que fue valiente y siguió al Señor y hizo su obra de la mejor manera que pudo. Hoy en día, reitero, se persigue, se insulta, se menosprecia la figura del profeta José Smith, pero nunca matar al mensajero soluciona nada. Podrán matar al mensajero,
pero el mensaje nunca lo van a destruir, porque el mensajero está por debajo del mensaje. Y para terminar, solamente recordar algunos de los frutos. El Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. No se recogen manzanas de los perales, ni uvas de la higuera. Bueno, no es exactamente ese, pero ustedes conocen la cita, ¿no? Y cada árbol da su fruto, y los buenos frutos son reconocibles y son saludables. ¿Qué frutos tenemos de la obra de José Smith? Pues tenemos la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que no es una obra de él, pero que él la organizó siguiendo los consejos del Señor y sus revelaciones. Es una iglesia pequeña en comparación con las iglesias del mundo, 16 millones y medio de personas actualmente, pero es una iglesia fuerte, hermosa, con principios muy importantes, muy bien considerada por la mayoría de las personas. Cualquier persona que le pregunte, que conozca a un santo de los últimos días, suele, a pesar de nuestras imperfecciones y de excepciones que hay, en todos lados siempre hay alguna oveja negra, ¿no? Pero a pesar de todo, en general, es una iglesia bien considerada, con gente modesta, honrada, trabajadora, confiable, buenos ciudadanos, tolerantes, firmes en sus creencias, pero muy tolerantes, muy pragmáticos en todas las cosas, donde cada uno puede expresar su opinión y donde cada uno puede ser completamente libre porque se respeta el libre albedrío de cada persona. Una iglesia que ayuda, que tiene trabajos humanitarios en todo el mundo, que colabora con la Cruz Roja desde la fundación de la Cruz Roja hace más de 100 años, y sigue colaborando y sigue teniendo un programa humanitario y de ayuda a los necesitados muy importante, una iglesia muy hermosa. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos el libro de Mormón, ¿no? Este gran fruto. Él tradujo, él no escribió el libro de Mormón, él tradujo de un registro antiguo el libro de Mormón, y este es el gran misionero de la iglesia. Este es el libro que convierte a las personas, porque es un libro poderoso junto con la Biblia, es la palabra de Dios, y por lo tanto es un gran fruto. También la autoridad del sacerdocio que recibió primero de Juan el Bautista y luego de Pedro, Santiago y Juan para realizar todas las ordenanzas, y sobre todo restauró muchas verdades que se habían perdido, verdades hermosas que no tiene ninguna otra iglesia, porque son verdades que la apostasía durante los siglos después de la muerte de los apóstoles originales de Cristo se fueron perdiendo por siglos de apostasía y de incredulidad. Doctrinas como la preexistencia, de que tenemos un espíritu dentro de nuestro cuerpo que ha existido antes de la fundación del mundo, que vivíamos en la presencia del Señor y que veníamos a esta tierra. El plan de salvación famoso que conocemos, venimos a esta tierra a tener un cuerpo, a pasar pruebas, a progresar, que el infierno realmente como lo han pintado siempre la cristiandad no existe, no es tal, que tenemos grandes promesas de salvación por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que podremos estar en su presencia como familias eternas, que el matrimonio perdura más allá de la tumba, y principios de obra por nuestros difuntos, la obra vicaria, bautismo por los muertos, que está en la Biblia, y que nadie se acuerda de ello porque hay pocas referencias, pero están ahí. Cosas que se perdieron y que hoy en día tenemos y que son estandartes de la restauración del Evangelio, y son aportaciones que a través de José Smith el Señor Jesucristo nos las ha restaurado en nuestros últimos días. Solo quiero dar mi testimonio de que José Smith fue un profeta de Dios. Tengo un testimonio personal del Espíritu Santo. Reconozco sus imperfecciones, como todos las tenemos. Si él hizo algo bueno o malo, el Señor se lo premiará y lo juzgará individualmente como nos va a juzgar a cada uno de nosotros. Lo que no podemos es juzgar hechos de personas que vivieron hace 200 años, que no tenemos ningún dato y que ahora podemos juzgarlos a posteriori de una manera incorrecta. Cada generación tiene que ser juzgada de la manera correcta y con hechos probados. Pero a pesar de sus imperfecciones, repito, fue un hombre de Dios, un hombre justo, un hombre valiente y un hombre humilde, que se sacrificó y que dio su vida y sabía que iba a morir. Dijo, voy como cordero al matadero. Y ofreció su vida como testimonio de que la obra no era de José, era la obra de Dios. Y yo testifico que por medio del Espíritu Santo sé estas cosas. Sé que José Smith fue un profeta y que él restauró la iglesia de Jesucristo siguiendo los consejos de nuestro Padre Celestial y de nuestro Salvador Jesucristo. Y lo digo todo en su nombre. Amén.